Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de métodos numéricos. En esta ocasión vamos a referirnos a la solución de sistemas de ecuaciones lineales algebraicas. Entonces, para solucionar los sistemas de ecuaciones lineales algebraicas tenemos varios métodos. El primer método y el método intuitivo que tenemos para solucionar estos sistemas de ecuaciones es el método gráfico o la forma gráfica, ya sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. En ese caso nosotros tenemos que el punto de solución es el encuentro de las funciones que se están graficando. Si nosotros tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, este sistema de ecuaciones se grafica en un plano cartesiano en 2 dimensiones, mientras que cuando tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, empleamos el sistema en 3 dimensiones. Este método gráfico únicamente se puede hacer en 2 y 3 dimensiones porque en mayor nivel de dimensiones no tenemos una representación gráfica de las funciones que estamos manejando. Entonces, en el ejemplo tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas y entonces la representación gráfica de este sistema de ecuaciones sería el que vemos en pantalla, en donde la línea azul representa la primera ecuación y la segunda línea, es decir, la línea roja, representa la segunda ecuación. El punto que satisface la solución del sistema de ecuaciones es el punto de encuentro de las dos funciones, pues es el punto que es común a ambas funciones que están en cada una de las ecuaciones que componen el sistema. Ahora, en la forma gráfica y en las siguientes formas que vamos a ver a continuación, tenemos 3 tipos de solución y le incluimos una cuarta, la cual es muy común encontrar en los sistemas de ecuaciones, sobre todo en ingeniería. Entonces, para el caso de los sistemas de ecuaciones lineales algebraicas, se tienen 3 tipos de solución, que consisten en una solución, ninguna solución o infinitas soluciones. Y entonces, en el caso de una solución, nuestro sistema tiene solución válida, pues esta solución es única y es válida para ambas ecuaciones y se representa por el punto de encuentro entre las dos funciones. Para el caso de ninguna solución, se caracterizan porque en ningún momento las funciones que están caracterizadas en el sistema de ecuaciones se encuentran en el sistema cartesiano. Generalmente esto sucede cuando tenemos ecuaciones las cuales el coeficiente de la primera variable es igual y el segundo coeficiente es igual a 1. Es decir, como estamos trabajando con sistemas de ecuaciones lineales algebraicas, es decir, con exponente igual a 1, para el caso de las 2 dimensiones tenemos que este caso de ninguna solución se presenta cuando tenemos 2 líneas paralelas. En el caso de infinitas soluciones tenemos que una de las rectas o una de las ecuaciones que está en el sistema de ecuaciones es igual al producto de un escalar por el primer sistema de ecuaciones. Este tipo de soluciones se da cuando tenemos sistemas dependientes, es decir, uno es generado a partir de una ecuación es generada a partir de la primera ecuación o viceversa, y entonces la solución del sistema sería una única recta. Y la última forma de solución que nosotros tenemos son los sistemas mal condicionados. Un sistema se dice que es mal condicionado si al nosotros variar de manera mínima uno de los coeficientes que acompañan alguna de las variables, la solución cambia de manera drástica. Entonces tenemos el ejemplo del sistema formado por las ecuaciones 2x más 3.01y igual a 5 y 4x más 6y igual a 7. Al solucionar este sistema de ecuaciones vamos a encontrar que el punto que
satisface este sistema de ecuaciones lo constituye menos 223.5,150. Ahora, si nosotros procedemos a realizar un cambio en el coeficiente que acompaña la primera variable en la segunda ecuación, en este caso vamos a variar a 4 y le hacemos un cambio pequeño, convertimos a 4 en 4.01, entonces nuestro sistema de ecuaciones cambia drásticamente y vamos a obtener que la solución final varía de manera significativa con respecto a la primera. Ahora, ya pasando del método gráfico a otro tipo de soluciones, nos vamos a encontrar con la solución algebraica. En este tipo de soluciones tenemos tres métodos: el método de igualación, el método de sustitución y finalmente el de reducción. El método de igualación consiste en despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones, con grupos de dos ecuaciones, para igualar las expresiones algebraicas obtenidas y así reducir el número de ecuaciones que se están trabajando y por ende el número de incógnitas que se quieran hallar. El método de sustitución consiste en despejar una incógnita en una de las ecuaciones y se reemplaza esa incógnita en las ecuaciones restantes con el fin de disminuir el número de ecuaciones y también disminuir el número de incógnitas que se están trabajando. Esto se hace de manera sucesiva. Y finalmente el método de reducción, entonces en este caso se suman o se restan las ecuaciones entre sí para eliminar una de las incógnitas. A veces cuando nosotros queremos eliminar una de las incógnitas, debemos multiplicar por un número alguna o ambas ecuaciones para que cuando se sumen estas ecuaciones, pues desaparezca una de las ecuaciones y por tanto desaparezca una de las incógnitas. El siguiente método de solución que nosotros tenemos para encontrar el valor de las incógnitas en un sistema de ecuaciones lineales algebraicas consiste en la aplicación de la regla de Cramer. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un sistema de ecuaciones lineales algebraicas y si nosotros formamos una matriz con todos los coeficientes de las incógnitas y a esa matriz le hacemos el procedimiento para obtener el determinante, entonces al tener que si podemos obtener que su determinante es igual a 0, entonces podemos aplicar la solución propuesta en el método de Cramer. Entonces, para aplicar el método de Cramer se deben realizar estos pasos. Primero se construye el determinante delta, formado con todos los coeficientes de las incógnitas del sistema, como hicimos en la caracterización previa, para cumplir el requisito de la existencia de una matriz que no sea singular, es decir, que su determinante sea diferente de 0. El segundo paso que tenemos es que se construye una serie de determinantes llamados delta 1, delta sub 2, así hasta llegar a delta sub n, donde n es el número de incógnitas que tenemos, y entonces esa matriz y por ende cada uno de esos determinantes los construimos sustrayendo la columna correspondiente al coeficiente enunciado en el subíndice del símbolo y sustituyéndolo con la columna de coeficientes. Entonces, para entender mejor este método, vamos a construir a delta sub 1. En el caso de delta sub 1, construimos esa matriz delta con todos los coeficientes que acompañan a cada una de las incógnitas, todos los coeficientes a sub i, j, excepto los coeficientes que están en la primera columna, porque vamos a trabajar con delta sub 1. Entonces colocamos todos los coeficientes de la columna 2, de la columna 3, etcétera, hasta llegar a la columna n. Entonces, para nosotros terminar de construir este determinante, lo que hacemos es reemplazar la primera columna, porque estamos hablando de delta sub 1, con todos los términos constantes b sub 1 hasta b sub n y los ubicamos en la primera columna.
y de esa manera construimos delta sub 1. Si vamos a construir delta sub 2, entonces lo que hacemos es colocar todos los elementos de los coeficientes correspondientes a la primera columna, que serían todos los a sub 1, 1, a sub 1, 2, etcétera, hasta llegar a sub n1. Y entonces en ese caso nuestra primera columna quedaría intacta y la que variaría únicamente es la columna número 2, porque esa es la que compone el determinante delta 2, y la reemplazamos con esa columna de constantes b y así sucesivamente. En el caso del delta 3 reemplazamos únicamente la columna delta 3 y así sucesivamente hasta obtener n número de matrices delta sub n. Entonces, si nosotros deseamos calcular las incógnitas x sub 1, x sub 2 hasta llegar a x sub n, entonces procedemos a resolver la siguiente fórmula. Cada una de las incógnitas se halla dividiendo el determinante delta sub n sobre delta. Entonces, para el caso de x sub 1 sería dividir delta sub 1 sobre delta. En el caso de x sub 2 sería ir delta sub 2 sobre delta y así sucesivamente hasta completar el número de incógnitas. Y por último tenemos la solución matricial. En este caso formamos un sistema matricial de la forma ax igual b y este se soluciona de la forma x igual a la inversa de a por b. Ahora, este no es el único método que nosotros tenemos para solucionar un sistema matricial de la forma ax igual b. Entonces, en este video vamos a ver una de las formas que se tiene para solucionar este tipo de sistemas. Recordemos que la matriz A debe cumplir unos requerimientos. Y el principal requerimiento es que la matriz debe ser cuadrada. Es decir, se debe tener el número de incógnitas igual al número de ecuaciones, lo cual sería el número de filas igual al número de columnas. Ahora, uno de los métodos que tenemos para solucionar el sistema de la forma ax igual b es la eliminación gaussiana. Entonces, este algoritmo consiste en el aprovechamiento de la formación matricial para construir sistemas de ecuaciones lineales y por ende solucionarlas. Este método se basa en las tres operaciones básicas entre filas que se pueden realizar en una matriz. Estas operaciones básicas son multiplicación de una fila por un número, intercambio de posición entre dos filas de la matriz y que yo puedo sumar o restar dos filas de la misma matriz. Entonces vamos a proceder hablando de la eliminación gaussiana ingenua con sustitución hacia atrás. Entonces, el objetivo de este tipo de eliminación gaussiana es construir una matriz triangular superior, que en este caso sería una matriz triangular superior aumentada, y esto constituiría la solución del sistema de ecuaciones lineales algebraicos, los cuales se forman de la manera que vemos en pantalla. Entonces, para nosotros proceder a solucionar nuestro sistema de ecuaciones, vamos a seguir los siguientes pasos. Entonces, el primer paso es construir la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones a solucionar. Entonces, esa matriz la construimos y a esa matriz la vamos a denominar nuestra matriz A, que es nuestra matriz A de coeficientes, en donde cada elemento, sub i y j, son los coeficientes que acompañan a las incógnitas del sistema de ecuaciones que estamos solucionando. Posteriormente, aumentamos esta matriz A en el número de columnas y le agregamos la columna correspondiente a todas nuestras constantes b sub 1, b sub 2 hasta b sub n. Entonces, en este caso, nuestra matriz aumentada queda en el lado izquierdo ubicada todo lo referente a los coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones y al lado derecho todos los coeficientes constantes.
Acto seguido empezamos a realizar operaciones entre filas, todas las operaciones que sean necesarias para tener una matriz triangular superior aumentada, en donde únicamente vamos a tener elementos distintos de cero en la diagonal y en la parte superior de la diagonal. Y entonces así realizamos el sistema, hallamos la solución del sistema de ecuaciones empleando la solución de Gauss. Ahora, para entender mejor este método, vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Entonces vamos a trabajar con la matriz aumentada de 3 filas por 4 columnas, en donde las primeras 3 columnas corresponden a los coeficientes de las incógnitas y la última columna corresponde a los coeficientes constantes, es decir, los que no tienen ninguna incógnita al lado derecho. Entonces, en este caso, para nosotros poder empezar a hacer estos pasos y poder llegar a esta configuración triangular, entonces vamos a escoger un elemento al cual vamos a llamar un pivote. En este caso, como estamos hablando de la eliminación gaussiana ingenua, siempre vamos a escoger el primer elemento de la primera fila sin modificar el orden de las ecuaciones. Es decir, aquí no hemos hecho ningún cambio de filas y entonces vamos a trabajar con el sistema tal cual nos lo han entregado. Entonces, en este caso, escogemos el pivote y para nuestra matriz de ejemplo sería el elemento A11, este elemento, y escogemos la ecuación pivote. En este caso, nuestra ecuación pivote será la primera ecuación de nuestro sistema. Entonces, para nosotros empezar a construir nuestra matriz triangular superior, entonces vamos a normalizar nuestra primera fila, es decir, todo lo vamos a trabajar con respecto a un factor de normalización que va a ser A21 sobre A12. ¿Por qué escogemos primero A21 y A12? Porque vamos a proceder a eliminar el elemento que está ubicado inmediatamente por debajo del elemento pivote y lo vamos a convertir en cero. Entonces, para nosotros poder operar de manera adecuada, primero vamos a normalizar esta primera fila de tal manera que el primer término se nos convierta en realmente en A21. Entonces tenemos que dividir toda la fila entre A12 y multiplicarla entre A21 para obtener una ecuación de este estilo. Entonces, si nosotros multiplicamos la primera fila por A21 sobre A12, vamos a obtener esta ecuación. Y entonces, si ustedes pueden detallar en el primer término que corresponde a la variable x1, tendríamos a A21 por A sub 11 sobre A sub 11. Si nosotros eliminamos nuestros términos en esta división, entonces tendremos finalmente que el coeficiente de la incógnita x sub 1 va a ser A21 y entonces este valor al ser igual a al segundo coeficiente o al primer coeficiente de la segunda fila, entonces se nos va a hacer más fácil operar y eliminar porque son de igual magnitud. Solamente tenemos que realizar una operación de resta entre las dos ecuaciones. Entonces, multiplicando término a término, entonces multiplicamos este elemento normalizador A21 sobre A11 por cada uno de los elementos que constituyen la primera fila de nuestra matriz inicial. En este caso, cuando ya operamos la segunda fila, con esa fila normalizada que nosotros hallamos, haciendo una operación de resta entre la segunda fila y la ecuación aumentada o la ecuación normalizada, entonces vamos a obtener una expresión de este tipo, en donde el coeficiente que acompaña x1 desaparece, porque ese era el propósito, y nos queda una ecuación de este estilo. Ahora, vamos a hacer el mismo procedimiento para la tercera ecuación, pero en este caso cambiamos nuestro elemento con el que vamos a normalizar.
Entonces, en este caso, como vamos a pasar a la tercera ecuación, escogemos el coeficiente de la primera incógnita en la tercera ecuación sobre el coeficiente de la primera incógnita en la primera ecuación y multiplicamos por todos estos términos a cada uno de los coeficientes de nuestra primera fila, porque recordemos que la primera fila es la fila pivote. Entonces, en este caso, obtenemos una ecuación de este estilo y al realizar la misma, una operación similar a la que hicimos en el paso anterior, es decir, coger la tercera fila y restarle la fila que modificamos acá en esta ecuación de doble asterisco, entonces vamos a obtener una ecuación de este estilo. En este caso, desaparece la variable x1 y con ella su coeficiente y únicamente nos quedan x2 y x3 y el coeficiente constante, que ese era nuestro propósito. Entonces, en este caso, la matriz aumentada está generada por la primera columna, el cual va a tener únicamente el primer término distinto de 0 y el resto de términos va a tener un valor igual a 0 y los términos restantes van a ser iguales a 0. Y entonces aquí ya estamos empezando a ver la forma de una matriz triangular superior. Entonces, esta ecuación, cada uno de estos términos largos de nuestra matriz, los podemos expresar de una forma abreviada, en donde ya estos términos distintos a la primera fila ya toman unos valores diferentes y ya no los podemos enunciar de la misma manera en que enunciamos los elementos de la primera fila, los cuales en realidad no los hemos modificado, únicamente los modificamos para poder operarlos. Entonces, en este caso, nuestra matriz se transforma en una matriz aumentada, en la cual la primera fila queda intacta y la segunda y la tercera fila se ven modificadas. Ahora, en este caso, nosotros aún no tenemos una figura de matriz triangular superior. ¿Por qué? Porque nos falta eliminar este término, A3, 2'. Entonces, como necesitamos eliminar ese término, la única ecuación que nos puede ayudar a eliminar este término es la ecuación inmediatamente anterior. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con la ecuación primera, cuando yo las llegue a restar, se vuelve a convertir en un número diferente de 0, el número que ya teníamos en la primera columna, tercera fila. Entonces, ese no es el propósito porque estaríamos destruyendo nuestra construcción inicial que habíamos hecho para la triangular superior. Entonces, en este caso, únicamente vamos a operar estas dos filas para poder eliminar este término A3, 2'. Entonces, en este caso, vamos a hacer un procedimiento similar al que se hizo para eliminar tanto el segundo término de la primera columna como el tercer término de la primera columna. Entonces, en este caso, escogemos una nueva ecuación pivote y nuestra nueva ecuación pivote va a ser la ecuación número 2. Y teniendo en cuenta que nuestra segunda ecuación va a ser la ecuación pivote, entonces así vamos a elegir el término con el que vamos a normalizar nuestra segunda línea de la matriz o nuestra segunda fila de la matriz. Como el objetivo es que estos dos términos, los que estoy mostrando en pantalla, sean iguales en magnitud para que cuando yo los reste se eliminen, entonces yo tengo que buscar la forma de convertir este segundo término en A3, 2'. Entonces, la forma que tenemos para convertirlo es multiplicar entre A3, 2' y dividir entre A2, 2'. Ojo que aquí ya estamos trabajando con los nuevos valores de nuestra matriz aumentada. No estamos trabajando con los valores iniciales de la matriz. Entonces, en este caso, normalizamos nuestra segunda ecuación multiplicándolo por A3, 2' sobre A2, 2'. Y entonces vamos a obtener que esta segunda ecuación o esta segunda línea va a tener una ecuación de esta forma.
Ahora, si nosotros operamos y restamos la tercera, cogemos la tercera fila y le hacemos fila 3 menos esta fila 2 modificada, entonces vamos a obtener un término de esta forma. Entonces, como nosotros en en la, en el paso de normalización de nuestra ecuación logramos que estos dos términos fueran iguales, miren, nosotros tenemos acá A32' por A22' sobre A22', entonces aquí estamos obteniendo ese término que nos ayuda a eliminar este elemento que no nos permite construir nuestra matriz triangular superior. Entonces, en este caso, cuando ustedes restan la fila 3 de esa fila 2 modificada, entonces van a obtener una expresión de este estilo. Miren que aquí ya no estamos trabajando con los valores iniciales de los coeficientes, sino que ya estamos trabajando con estos valores modificados. Entonces, de esta forma, introducimos ya esta nueva modificación en nuestra matriz y entonces nuestra matriz queda de la siguiente forma. La primera fila es la fila original, la que nosotros trabajamos, pues porque esa no ha sufrido ninguna modificación. La segunda fila se vio modificada en el paso en el que nosotros eliminamos únicamente este 0. Como solamente eliminamos un 0, entonces esta fila únicamente va a tener unas operaciones asociadas a la primera fila. En cambio, como esta tercera fila ya tiene dos procesos de modificación que fueron la conversión a 0 de este elemento y la conversión a 0 de este elemento en dos pasos diferentes, entonces este elemento, estos elementos restantes no se van a relacionar ya con la primera fila, sino con la segunda fila de forma directa. Y en forma abreviada tenemos nuestra primera fila sin modificar, nuestra segunda fila, la cual modificamos en el segundo paso, y nuestra tercera fila que ya sufrió dos modificaciones. Entonces, como sufrió dos modificaciones, lleva este doble prima. Si ya lleva tres primas, serían tres modificaciones cuando ya tengamos un sistema de 4 por 4 ecuaciones y así sucesivamente. Ahora, en este caso, para hallar nosotros el valor de cada incógnita, nos vamos a devolver. Entonces, en este caso, la forma que tenemos de devolvernos es la siguiente. Como nosotros ya tenemos el valor de esta variable realmente, entonces lo que hacemos es que la variable correspondiente a x3 sería dividir b3' sobre a33''. Y así vamos sustituyendo y devolviéndonos hacia atrás con el fin de hallar las incógnitas restantes. Ahora, ¿cuál es el problema de trabajar con la eliminación gaussiana que planteamos anteriormente? Que nosotros en ese tipo de eliminación gaussiana no podemos modificar el orden de las ecuaciones. Entonces, ahí se nos van a presentar algunos inconvenientes. Por ejemplo, que en la primera ecuación o en la ecuación que se convierte en pivote, recordemos que en cada paso de eliminación gaussiana ingenua, cada ecuación cada línea se convierte en una ecuación de pivote conforme vamos avanzando en el proceso. Entonces, cuando tenemos en el caso en el que la primera ecuación o la ecuación que se convierte en pivote no tienen el espacio correspondiente a esa incógnita que vamos a trabajar, un valor diferente a 0, es decir, tenemos un valor de 0, entonces cuando vayamos a construir esos elementos pivote, pues vamos a tener el caso de la división de un número sobre 0. Entonces, para ilustrar mejor este problema, vamos a mirar cuando tenemos un sistema de ecuaciones y todas las ecuaciones tienen coeficientes distintos a 0 excepto el primer término. Resulta que cuando yo escojo este primer término,
como mi elemento de pivote, ese elemento de pivote se va a dividir entre cada uno de estos elementos. Entonces, al dividir un número entre 0, pues voy a tener una indeterminación y ahí estoy generando un problema. Este es el primer caso. Y en el segundo caso vamos a tener números muy pequeños. Y entonces esos números muy pequeños hacen que cuando yo divida cualquier número entre ese número pequeño, pues se me incremente de manera abismal el valor de ese número. Entonces, estas son situaciones que son indeseables en la solución de los sistemas de ecuaciones. Entonces, son indeseables porque o se presenta la división entre 0 o se presenta la división entre un número muy pequeño. Entonces, vamos a solucionar este problema generando un proceso llamado el pivoteo. Y entonces en este proceso de pivoteo vamos a empezar a cambiar ya sea las filas o las filas y columnas con el fin de organizar el sistema de tal manera que nos quede más fácil construir una matriz triangular superior aumentada. Entonces, en este caso existen dos tipos de pivoteo. El primer pivoteo es el pivoteo completo. Este pivoteo casi no se emplea y este consiste en escoger el elemento de mayor magnitud tanto en filas como en columnas y entonces con el fin de empezarlo a operar de una manera más fácil se empiezan a hacer cambios de filas y columnas con el fin de ubicar en la posición deseada el elemento con mayor magnitud. Y tenemos el pivoteo parcial. En este caso únicamente se escoge el elemento de mayor magnitud en cada una de las filas. Este proceso es más empleado que el pivoteo completo porque cuando se realiza el cambio de columnas de posición vamos a empezar a cambiar las variables. Entonces, si nosotros tenemos un orden de variables x1, x2 y x3, al cambiar, por ejemplo, la posición de x2 y x3, ya vamos a tener unas variables que van a estar posicionadas como x1, x3 y x2. Y eso puede generar en algún momento problemas, sobre todo para obtener la solución del sistema. Entonces, si nosotros únicamente cambiamos las filas, es decir, el orden de las ecuaciones sin cambiar el orden de las incógnitas, pues vamos a ahorrarnos muchos dolores de cabeza en la confusión de la asignación de las variables. Entonces, en este caso, el proceso se hace similar al que se hace en la eliminación gaussiana. Y entonces lo podemos resumir de la siguiente manera. Tenemos nuestra matriz aumentada original y entonces en este caso vamos a elegir el elemento de mayor magnitud en la primera columna. Entonces, para nuestro caso de ejemplo, vamos a escoger que A sub 3, 1 es el elemento de mayor magnitud comparado con los otros dos elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la fila 1 por la fila 3. Entonces hacemos el cambio de posición de la fila 1 por la fila 3 y obtenemos este nuevo arreglo matricial en donde la fila A3, la fila 3 del sistema original pasa a ser la fila 1. Aquí no hemos cambiado ninguna magnitud, solamente hemos cambiado la posición de las filas. Nos hemos valido de esa propiedad de las matrices para poder empezar a construir nuestra matriz triangular superior. Entonces, en este caso, hacemos el proceso que nosotros hacíamos en la eliminación gaussiana ingenua y para el caso de eliminar el elemento A11, entonces escogemos como elemento de pivote A11 sobre A31. Entonces, después de haber hecho este procedimiento de generar los primeros dos elementos iguales a 0, entonces vamos a obtener algo similar a lo que obteníamos en la gaussiana ingenua, que es una columna, que es nuestra primera columna, en donde nuestro único elemento distinto de 0 es el primer elemento y las otras columnas van a tener elementos diferentes a 0. Entonces, en este caso, volvemos, pero ya escogemos únicamente para escoger el elemento
de mayor magnitud, nos vamos a valer primero de las ecuaciones que modificamos. Dejamos intacta la primera ecuación, al igual que hacíamos en el caso de la eliminación gaussiana ingenua. Entonces, en este caso, dejamos la primera ecuación intacta y únicamente vamos a trabajar con las ecuaciones modificadas. Entonces, en este caso, como la primera columna es para esas dos ecuaciones modificadas es igual a 0, entonces procedemos a trabajar con la siguiente columna en donde sus elementos no son iguales a 0. En este caso sería la columna número 2, pero entonces vemos que nuestro elemento A12 o el elemento más bien posicionado en esta posición no nos favorece para construir una matriz triangular superior. Entonces, en este caso, volvemos a hacer el proceso de selección y seleccionamos el elemento entre estos dos números que tenga mayor magnitud. Entonces, en este caso vamos a suponer que la tercera fila modificada tiene este valor como el máximo valor comparado con este. Y entonces lo que hacemos es un intercambio de filas nuevamente. Entonces este intercambio pasa de tener una matriz de esta forma a tener una matriz de esta forma. Entonces aquí volvemos a hacer el proceso de normalización de la segunda ecuación con el fin de eliminarla con la tercera ecuación. Entonces se realiza el cambio de filas modificadas, se hacen las operaciones respectivas que se hacían en el proceso gaussiano que vimos anteriormente y finalmente vemos que nuestra matriz se va a ver modificada pues de esta manera. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.